Hola, ¿cómo están? Qué bueno estar con ustedes de nuevo. Eh, Vamos a hacer un repaso de lo que es sumisión y autoridad. Estábamos hablando de lo que era sumisión y autoridad. La sumisión es colocarnos en la posición de humildad ante Dios en su palabra. Tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios y a Dios mismo con mucha humildad para poder recibir la autoridad que Él nos da para hacer que esa verdad sea cierta en nuestras vidas, para que tengamos salud, tengamos prosperidad y bienestar, ¿ya? Y vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a leer Santiago, el versículo que vamos a tomar va a ser Santiago 4, del 6 hasta el 10. Para estar en sumisión, el primer requisito para tener la autoridad es ser humildes. Nosotros no podemos permitir rebeldía en nuestra vida, porque si somos rebeldes siempre vamos a colocar una piedra de obstáculo para que Dios ejerza lo que Él necesita de nosotros para que podamos hacer su voluntad. Si no nos sometemos a Dios, no vamos a estar en una posición donde nosotros podamos resistir al enemigo. Hablamos que humildad es una clave para estar sujetos a Dios. ¿Ya? Si vamos anoten ya, porque no vamos a leer ahora por el tiempo. En 1 de Samuel, versículos 15 al 23, se habla de cuando uno es rebelde, lo que provoca la rebelión, lo que provoca ser obstinados, y lo compara con la idolatría, porque muchas veces nos podemos confundir ahí, ¿ya? Pero vamos a hablar sobre someterse a Dios. La sumisión se va a dividir en tres. Tenemos una sumisión a la palabra de Dios, tenemos sumisión al Espíritu de Dios y tenemos sumisión a su pueblo. Cuando ves algo escrito en la palabra de Dios, es como ver a Dios hablando contigo, directo. Y con el Espíritu Santo casi es lo mismo, ¿verdad? Uno lo ves escrito y lo otro lo ves en forma espiritual. En el fondo es lo mismo. Vamos a ir a Romanos 13:12 para aclarar un poco esto. Romanos 13:12. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias. ¿Ya? A eso se refiere que debemos estar constantemente en sumisión a la palabra de Dios y en sumisión a la guianza del Espíritu Santo. ¿Ya? Y ahora me voy a quedar un poco en la sumisión al pueblo de Dios, ¿ya? Someterse al Espíritu de Dios está también sujetarse a su pueblo. Dios ha puesto personas en autoridad para que le sigamos, ¿ya? En Romanos 13, donde mismo estábamos, del 1 al 2, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Ya? Someterse a toda persona que coloca el Señor en la tierra, en el pueblo de Dios. Hay autoridades que son de parte de Dios. Esto nos está diciendo que no hay otra autoridad que no haya sido puesta por Dios en la tierra, en su pueblo, ¿ya?
hay gente que no quiere vivir de esta manera ni respeta esa autoridad. Y lamentablemente esto también está pasando en las iglesias en general, ¿ya? Muchas veces encontramos hermanos resistentes a la autoridad que tienen, por ejemplo, a los más cercanos, a los pastores o al liderazgo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si ellos están en ese lugar es porque Dios mismo los impuso ahí, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con la autoridad que Dios nos da, ¿ya? Por ejemplo, Moisés fue colocado en el pueblo y fue elegido por Dios, ¿ya? Y muchas veces el pueblo murmuraba contra Moisés, perdón. Entonces Dios ejercía de alguna manera su autoridad en el pueblo, porque yo no me puedo ir contra una persona que esté designada por Dios mismo, ¿ya? Tengo que estar siempre sometido a eso. Dios toma muy en serio cuando el pueblo murmura contra líderes puestos en autoridad. No solo nos rebelamos contra el liderazgo, sino que también contra Dios. Como pueden ver, a Dios, ¿cómo les puedo explicar? Por ejemplo, mira, muchas veces cuando entramos en un estado de rebeldía contra la autoridad que Dios pone en el pueblo, como no vemos a Dios, ¿cierto? Y los vemos a ellos, es como más fácil rebelarnos ante esa presencia, porque nos olvidamos que ellos fueron elegidos por Dios mismo para guiarnos. Entonces es como más, son más alcanzables en el reclamo. ¿Me hago entender? Si a mí no me gusta que un líder de mi iglesia me corrija, yo me rebelo y le digo que no estoy de acuerdo con lo que él me está diciendo. Pero si fuese Dios, ¿lo haría? ¿O automáticamente, aunque no me gustara, me someto? Debiese ser igual. Ellos son representantes de Dios en la tierra. Entonces yo me someto en humildad y no en rebeldía. Por eso que es importante conocer de dónde viene la rebeldía. Y hablando de la rebeldía, esta es una de las razones en que no siempre somos bendecidos a total capacidad como debiéramos ser beneficiados o bendecidos. La rebeldía no viene de Dios, y esa mentira urdida, ¿cierto?, en nuestro corazón hace que las bendiciones de Dios lleguen, pero no lleguen como debiese ser, con un corazón limpio, un corazón puro, preparado para que nosotros recibamos todas las promesas que Dios nos tiene, porque de alguna manera hemos dejado alguna puerta abierta para que el enemigo venga a sembrar duda. Entonces necesitamos estar sometidos a la palabra de Dios, sometidos al Espíritu Santo para ser guiados por Él, para tener poder, para que esas bendiciones lleguen a nuestras vidas en forma completa. No importa quién esté. Si yo tengo un líder que no me cae bien, yo lo tengo que respetar y honrar tanto o igual como yo hago con Dios, porque ellos son puestos por Dios ahí, y yo no puedo tener un cuestionamiento sobre eso. Tengo que respetar lo que Dios me dice, ¿ya? Ahora, hay gente que practica extremos de sumisión y autoridad dentro de la iglesia. Hay gente que se sale de la ley, ¿ya? Lo que no significa que tú tengas que imitarlos, ¿ya? Por ejemplo, si dentro pongamos un ejemplo, la ley del tránsito, por ejemplo, si yo excedo esa ley y la ley me dice que no puedo andar a más de 100 km por hora y yo hago la infracción y ando a 120, es lógico que por no cumplirla yo voy a ser infraccionada. En la parte espiritual funciona lo mismo. Si yo no me someto a la autoridad que Dios pone
que Dios nos pone y no cumplo su ley, mi bendición no va a ser completa. Pero nosotros tenemos que tener en claro que el someternos al Señor nos va a mantener en el camino de la verdad. Y si no hacemos eso y andamos en rebeldía, el diablo logra lo que quiere, que es mantenernos en temor y no acercarnos y alejarnos de la verdad. No hay que retroceder, sino que buscar la verdad de Dios y ver la palabra de Dios y discernir en el Espíritu Santo. Eso nos va a causar una liberación. Es muy importante que nosotros nos mantengamos en el conocimiento de Dios para tener una verdadera sumisión. La rebeldía es una de las cosas que más nos saca de la verdad de Dios. La sumisión y la autoridad nos permiten en humildad conocer esta verdad. Si quieres tener beneficios en la palabra de Dios, debemos obedecer a la palabra de Dios. Si podemos vencer a la carne y a las emociones, tendremos bendiciones muy grandes en ella. Por ejemplo, tendremos buenos líderes, podremos hacer buenos liderazgos, podremos ver a través de muchos testimonios, ¿cierto?, de sumisión y verse también de autoridad, cómo ejerce uno a través de eso, de la verdad de Dios, la autoridad de esa palabra en nuestras vidas. Y someterse a Dios quiere decir que debemos someternos también a la gente. Hay gente que no quiere obedecer reglas, definitivamente, y reglas hechas por el hombre, y toman escritura para obedecer a Dios y no al hombre. Pero la palabra de Dios es única y nos dice qué hacer. La gente que no quiere obedecer y lo hace en forma errónea y quiere hacer lo que ellos quieren cuando a ellos se les ocurra, van acomodando a Dios en sus vidas. Entonces caen en ese estado de desobediencia que es la rebeldía, y se hace patente cuando no nos sometemos a la autoridad que tenemos, porque es más fácil poder rebelarse a alguien que vemos y no a Dios que no lo vemos. Tú eres el sujeto que tiene que someterse a toda regla puesta por el hombre que está nombrado por Dios en la tierra. Ahora, hay excepciones. Si tú reconoces que las enseñanzas que se están dando son opuestas a la palabra de Dios, entonces tú no lo puedes seguir, o no podrías, tú puedes decirle que no está hablando con la verdad, ¿cierto? No podemos ignorar tampoco las leyes que Dios nos da. Si hiciéramos todo bien, por ejemplo, si un líder se equivoca y tú ves que ese líder está lleno de que su testimonio de vida está enfocado en lo que Dios le ha enseñado a través de testimonio y fe en lo que él hace, tú no puedes condenarlo, ¿ya? Tú tienes que esperar y poder conversar con él y darle explicarle que tal vez él se equivocó, pero es más importante que tú reconozcas en él que él se somete también a la palabra de Dios y es guiado por el Espíritu Santo, ¿ya? Ahora, si todos, sin excepciones, no nos equivocáramos, entonces no habrían reglas, que sería lo mejor. Todos somos diferentes en el crecimiento con Dios y también somos distintos en los niveles de crecimiento con el Espíritu Santo. Si todos fuéramos guiados por el Espíritu Santo, no sería necesaria ser guiados por las reglas, ¿ya? La palabra de Dios dice que debemos someternos a estas reglas. Estamos viviendo en una generación que es muy indisciplinada. Todos queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Hay gente que es adulta y que nunca se ha sometido y no tiene autoridad ni siquiera en su casa.
que no les gustan cómo está su vida y siguen actuando mal. O sea, no ni siquiera quieren escuchar algo correcto, ¿ya? Eso también es estar siempre en un estado de rebeldía. Hay reglas hechas por el hombre que hay que obedecer. Por ejemplo, la que tomaba como referencia, por ejemplo, ahora que está muy patente, que tenemos que estar con toque y queda, ¿cierto? Y que tenemos que estar a las 10:30 en la casa. Si no cumplimos esa ley, ¿no es cierto?, tendremos una consecuencia que no va a ser agradable. Si somos parte de una organización, tenemos que someternos. Cuando Dios dice que hay algo importante, hay que ponerle atención. Cuando hacemos las cosas de hombre, va a causar una rebelión en tu corazón y en el corazón de Dios, porque al rebelarnos a nuestro corazón, que es donde están nuestras intenciones, que son las de Dios, inmediatamente nos vamos a revelar al corazón de Dios. Hay gente que va más allá de los límites, ¿ya? Porque nuestras acciones revelan nuestro corazón. Si estamos desobedeciendo las reglas hechas por el hombre, muestran nuestra carne, que es el reflejo de quién eres tú para Dios. Esto sí que es súper importante lo que estoy diciendo. Si no estamos obedeciendo las reglas hechas, si no estamos obedeciendo las reglas hechas por el hombre, muestran nuestra carne, y es el reflejo de quienes somos para Dios. Es un error pensar que estar sometido a Dios no es escuchar a nadie. La sumisión revela la sumisión de nosotros a los hombres. Hay gente que no se somete porque hay otros que han mal usado la palabra de Dios, pero eso no tiene que causar en ti una rebeldía o una desobediencia. Al contrario, tú te sometes a los que están en tu autoridad y te enseñan la palabra. No importa lo que los otros hagan, nosotros tenemos que hacer el bien. Dios nos ha dado leyes para seguir y autoridad a la cual tenemos que obedecer y someternos en humildad, no en rebeldía. Si tú crees que valen la pena, hay que seguirlos. Y seguirlos a ellos si la palabra de Dios está en ellos. Creo que es súper importante en los días que estamos viviendo, tener claro lo que es sumisión y autoridad. No es malo recordar que Jesús fue ejemplo de sumisión, de autoridad y poder. Él venció la carne, la venció para nosotros. Él fue el ejemplo vivo de esta obediencia. Jesús sufrió, ¿cierto? Pero él nunca desobedeció al Padre. Y ustedes lo saben. Es importante, y vuelvo a recalcar, es la autoridad que nosotros vamos a tener de la palabra de Dios para beneficio nuestro. Si yo me someto a la palabra de Dios en humildad, si yo me someto a las autoridades que Dios pone en mi vida, los beneficios van a ser mayores, porque yo voy a poder en ese estado de sumisión poder recibir consejos que son de beneficio para mi vida, consejos que vienen de la palabra de Dios porque yo la conozco. Tenemos que someternos y no rebelarnos. Tenemos que ser los hijos que Dios quiere, sometidos en su voluntad, no en la voluntad nuestra. Sacar la rebeldía de nuestro vivir. Es la única manera que podemos sostenernos en la verdad de Dios, es sometiéndonos a su palabra, sometiéndonos al Espíritu Santo y sometiéndonos a la autoridad que Él puso acá en la tierra, que es el mismo, ¿cierto?, en presencia corporal. ¿Me explico? Entonces, quiero instarlo a que
estén atentos a esto, que lo tomen muy en serio. La sumisión es la base que tiene la iglesia, que vamos a tener nosotros en nuestro diario vivir. Es saber que nosotros podemos tener el poder a través de la palabra de Dios, ¿cierto? En obediencia, guiados por el Espíritu, de poder cambiar las circunstancias que a veces se ven contrarias a lo que Dios nos está diciendo, que es la única verdad en la que Dios nos dice, no es otra. Entonces, si no nos sometemos a esto y empezamos a escuchar rebeldía en otros corazones que no son la verdad de Dios, nosotros tenemos que estar muy, muy atentos a lo que Dios nos está hablando todos los días. Muchas veces nuestro orgullo nos impide escuchar al otro, o nuestros mismos dolores. A veces no queremos reconocer cuando estamos equivocados, y eso es una rebeldía disfrazada de querer saber que estamos haciendo lo correcto. Pero si viene alguien y te quiere decir algo que está alineado a lo que Dios nos dice y que tú la reconoces, tú en esa sumisión y en esa humildad que Dios nos pide, tú debieses escuchar y reconocer si es de Dios. La autoridad es, ahora hablando de la autoridad de la iglesia es tan, porque debemos de alguna manera, ¿cierto? Como decía acá, poder tener horarios para poder cumplir. Sería fantástico que no tuviésemos ese tipo de leyes, pero nuestra carne nos aleja de eso, ¿no? Nuestra carne siempre quiere hacer lo que quiere, entonces no podemos. Tenemos que volver siempre a nuestro origen. Nosotros tenemos que ser llenos de la palabra de Dios, sometidos a su palabra, sometidos en humildad a Dios primero, sometidos a su palabra, estar en sumisión, dejar ser guiados por el Espíritu, ¿verdad? Y llenarnos de esa autoridad para resistir al diablo y ejercer el poder que Dios tiene para nuestro beneficio. Espero que podamos seguir hablando sobre esto, y eso, les amamos y les echamos de menos. Que se porten bien, cuídense y los queremos mucho.